Dentro de cada hoja de trigo de este planeta hay una enzima cometiendo un error fatal. Y lo hace millones de veces por segundo. Ujú. Y a medida que la Tierra se calienta, pues esa pequeña equivocación, ese cruce de cables microscópico, amenaza con borrar la mitad de la producción mundial de alimentos. Que se dice pronto. Así que para quien nos escuche hoy, la idea es descubrir cómo se alimentan realmente las plantas, por qué su maquinaria interna está colapsando bajo el sol abrasador y, sobre todo, cómo la ciencia intenta reescribir su biología para evitar una crisis global. Una crisis sin precedentes, diría yo. Totalmente. Bien, vamos a analizar esto por partes porque tenemos una montaña de documentos sobre la mesa para este análisis detallado. Tenemos, a ver, manuales universitarios de fisiología de la Universidad de Entre Ríos, artículos de Intagri, el último ensayo de Cenodo sobre estrés climático de este mismo año, 2025. Sí, y el informe del proyecto RIP de la Universidad de Illinois, que es fascinante. Exacto. Y leyendo todo esto me he dado cuenta de que, bueno, la imagen estática y pacífica que tenemos de la naturaleza es básicamente mentira. Ahí dentro hay una guerra. Una guerra literal. Y el campo de batalla es un espacio minúsculo, ¿eh? El interior de un cloroplasto. Si queremos entender por qué los cultivos que sostienen a la humanidad están en peligro, hay que mirar primero el motor que los mantiene vivos. Claro. Al final, la biología vegetal no es más que una carrera armamentística contra el clima, y sus armas principales se forjaron hace cientos de millones de años a través de la fotosíntesis. Vale, pues detengámonos ahí, en la fotosíntesis. Porque, a ver, siempre nos la enseñan en el colegio como una fórmula súper sencilla. Sol, agua y aire entran y comida sale. Y ya está. Ya, la versión simplificada, claro. Eso es. Pero leyendo el manual de prácticas de la EDUNER, te das cuenta de que es una cadena de montaje hipercompleja. O sea, tiene una fase luminosa donde entran en juego los pigmentos, como la clorofila A y B. Ujú, los famosos paneles solares de la planta. Exacto. Y cuando un fotón de luz impacta ahí, desencadena una reacción que rompe moléculas de agua para robarle sus electrones. Es un proceso hasta violento si lo piensas. Y de paso, libera oxígeno como residuo, que es la famosa reacción de Gill. Que es la primera pieza del puzzle, fíjate, porque esa ruptura del agua no sale gratis. Sirve para generar una especie de batería cargada, energía química pura, ATP, y transportadores de energía. Vale, Y todo ese arsenal viaja inmediatamente a la segunda etapa, la fase oscura o el ciclo de Calvin, que aquí curiosamente no hace falta la luz del sol de forma directa. que es el momento de la verdad, digamos. Eso es. Es donde la planta absorbe el dióxido de carbono que flota en el aire y lo va ensamblando carbono a carbono para construir azúcares. Que al final son la estructura de las raíces, de los tallos y del grano que nos comemos. Y aquí entra el protagonista de la historia, el jefe de esa cadena de montaje, que es una enzima que parece tener el monopolio mundial, la rubisco. Madre mía, la rubisco. Es que es la proteína más abundante del planeta. Es alucinante. Analizando el artículo de Intagri, resulta que el 89% de las plantas vasculares dependen de ella, las que llamamos plantas T3, o sea, el trigo, el arroz, la soja, la patata. Casi todas nuestras calorías básicas pasan por las manos de esta enzima, ¿sí? Y lo que a mí me dejó, vamos, de piedra, es que siendo tan vital, es increíblemente defectuosa. Tiene un problema de identidad tremendo, ¿no? Un defecto ruinoso, diría yo. Porque su único trabajo, su función principal, debería ser agarrar el dióxido de carbono del aire para meterlo en la cadena de montaje. Claro, el CO2. Eso es. Pero resulta que alrededor del 20% de las veces, sobre todo cuando la temperatura sube, la rubisco se confunde por completo. Y en lugar de unirse al CO2, agarra una molécula de oxígeno. ¿Y ahí se lía? Se lía muchísimo. Desencadena un proceso bioquímico que se llama fotorrespiración. Y no es solo que la planta pierda el tiempo por equivocarse de gas. Es que, al unirse al oxígeno, genera un subproducto que es literalmente tóxico para la planta. ¡Ostras! Sí. Y para sobrevivir a su propio error, la célula tiene que desviar recursos. Monta una especie de ruta de reciclaje de emergencia que involucra varios orgánulos diferentes y gasta muchísima energía de la que consiguió en la fase luminosa, solo para limpiar el desastre. A ver, para quien nos esté escuchando, la analogía que me vino a la cabeza es la de un robot de tecnología punta en una fábrica de coches. A ver, cuéntame. Su única misión es colocar volantes. Pero cuando la nave industrial se calienta demasiado en verano, los sensores del robot se vuelven locos.
Vale, me gusta por dónde vas. Y empieza a agarrar neumáticos y a intentar encajarlos a la fuerza en el salpicadero, rompe el cristal, atasca la línea de producción y tienes que parar toda la fábrica y mandar a 3 robots más para arreglar el destrozo, gastando el doble de electricidad. Es una analogía perfecta, la verdad. Es exactamente lo que pasa. Pero claro, aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque si esta enzima es tan vital, ¿cómo es que la evolución, que suele ser implacable eliminando cosas ineficientes, no ha solucionado esto? Ha tenido millones de años. Pues lo fascinante aquí es que la evolución sí diseñó una máquina perfecta, pero lo hizo para un mundo alienígena que ya no existe. ¿Cómo que alienígena? Bueno, me refiero a la Tierra hace eones. Cuando la rubisco apareció por primera vez en las cianobacterias primitivas, la atmósfera era una sopa espesa de dióxido de carbono. Ah, claro, no había oxígeno. Prácticamente no había oxígeno libre, exacto. Así que, bajo esas condiciones, daba igual que la enzima no supiera distinguir muy bien entre el CO2 y el oxígeno. Porque no había oxígeno que la confundiera. Eso es. No existía posibilidad de error. Vaya. O sea que la propia naturaleza de la fotosíntesis cavó su propia tumba, por así decirlo. Totalmente. Fueron víctimas de su propio éxito. Al usar la fotosíntesis sin parar, estas plantas primitivas empezaron a escupir oxígeno como residuo durante millones de años. ¿Y llenaron la atmósfera? Exacto. Llenaron el planeta. Así que la rubisco alteró el ambiente y creó su propia competencia molecular. Ahora en nuestra atmósfera moderna, está rodeada de un gas que su estructura confunde. Sufre las consecuencias de algo que ella misma provocó. Es una ironía evolutiva de manual. Ya te digo. Y claro, si un campo de trigo se está friendo bajo el sol en pleno agosto y su rubisco empieza a equivocarse, no puede arrancar sus raíces e irse a la sombra. No, las plantas tienen que lidiar con lo que hay. Exacto. Así que, leyendo sobre esto, veo que la naturaleza se inventó unos parches evolutivos impresionantes. Y aquí entran las plantas C4 y las CAM, que parecen, no sé, ciencia ficción. Son sistemas totalmente distintos al CTS, desde luego. Porque como el problema es que la rubisco entra en contacto con el oxígeno, la solución más elegante que encontró la evolución fue esconderla, aislarla físicamente. Aislar a la enzima. Sí, y eso es lo que define a las plantas C4. El maíz, la caña de azúcar, el sorgo. Han rediseñado su anatomía interna por completo. Tienen como un prefiltro, ¿no? Lo leí en los apuntes de fisiología. Antes de que el aire llegue a la rubisco, pasa por una enzima diferente, la PEP-carboxilasa. La famosa PEC, sí. Que a mí me encanta esta enzima porque no tiene problemas de identidad. El oxígeno le da igual. Solo caza moléculas de CO2. Exacto. Es súper selectiva. Atrapa el gas, lo convierte en un ácido de 4 carbonos, que es el malato, y lo bombea a unas células muy profundas, las células de la vaina del haz vascular. Que suena súper técnico, pero básicamente es una separación espacial perfecta. Esa zona profunda actúa como una cámara sellada donde el oxígeno no puede penetrar. Es como el portero estricto de una discoteca, ¿sabes? La enzima PEP está en la puerta, con la lista, y solo deja pasar al CO2. El oxígeno se queda en la calle, no pasa de la puerta. Muy buena esa. Y una vez dentro, el CO2 pasa a una sala VIP blindada, donde la rubisco puede trabajar cómodamente sin oxígeno que la moleste, y la fotorrespiración casi desaparece. Eso es. Pero ojo que la biología tiene otra carta aún más extrema, ¿eh? Las plantas CAM. ¡Ay, sí! Las de los desiertos. Claro, que son apenas un 7% de las plantas, como la piña o los cactus. El problema en el desierto no es solo el calor. Es que si abres los poros de las hojas, los estomas, durante el día, Te secas. pierdes toda el agua y mueres en horas. Así que las CAM no hacen separación espacial como el maíz, hacen separación temporal. Trabajan por turnos. El turno de noche, exactamente. Cuando hace un calor infernal de día, cierran todas las escotillas. Son un búnker. Pero de noche, cuando refresca, abren los estomas, absorben el CO2 y usan la misma enzima PEP para guardarlo. Lo almacenan en las vacuolas. Como ácido málico, sí. Y por la mañana cierran de nuevo, encienden la fotosíntesis con el sol y usan ese CO2 que guardaron. Son hasta 5 veces más eficientes con el agua. Es fascinante. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y es la gran pregunta. Si el sistema de las plantas C4, como el maíz, es casi a prueba de fallos térmicos, ¿por qué no todas las plantas de la Tierra son C4? Claro, porque el 89% sigue atascado en el modelo C3 defectuoso.
Eso es. Si la evolución es tan lista, ¿por qué seguimos con el trigo y el arroz en la versión antigua? Pues si conectamos esto con el panorama general de la biología, vemos que cada adaptación tiene un precio, una factura oculta. A ver. El sistema C4 es brillante pero requiere energía extra. Transportar esos carbonos a la sala VIP cuesta 2 moléculas de ATP adicionales por cada molécula de CO2. Ah, claro. Pagan un impuesto energético. Exacto. Así que en climas templados, digamos el norte de Europa, donde hace fresco, la rubisco de las plantas T3 apenas se equivoca. No hace calor, no hay fotorrespiración masiva. Entonces no les compensa pagar ese impuesto. No les compensa nada. Las C3 crecen más rápido y gastan menos. El mecanismo C4 solo saca a relucir su superioridad cuando el calor es aplastante y hay sequía. Es pura economía de supervivencia. Y fíjate, esto los lleva directos del laboratorio teórico al mundo real, porque tenemos el estudio de 2025 de Bora y Hani, El publicado en Zenodo, ¿sí? ese, que a mí me dejó helada, la verdad. Metieron en un invernadero al campeón de las C3, que es el trigo, y al campeón de las C4, el maíz. Y simularon básicamente el apocalipsis climático. Bueno, lo sometieron a lo que llamamos estrés abiótico severo, que es tela. Ya te digo, los pusieron a 38 grados centígrados constantes. Un calor infernal sostenido. Y además les cortaron el agua 7 días seguidos. Es una prueba diseñada para llevar la maquinaria al límite absoluto. Yo me intentaba imaginar la escena. Tras una semana a casi 40 grados y sin agua, el trigo tendría que estar como papel arrugado. Totalmente colapsado. Y los datos lo confirman. Son aterradores los datos. O sea, en condiciones de confort, a 25 grados, el maíz ya era un poco más eficiente. Pero cuando el termostato llegó a 38, Ahí se ve la diferencia real. La tasa fotosintética del trigo se desplomó un 46%, o sea, su capacidad de alimentarse cayó casi a la mitad. Y el maíz, con su sala VIP celular, solo perdió un 17%. y la falta de agua reveló algo peor todavía. El maíz tiene un control estomático magistral gracias a ese metabolismo. Sabe cuándo abrir y cerrar poros. Mantuvo un 74% de su agua. ¿Y el trigo? El trigo se desplomó al 54%. Perdió su turgencia, se asfixió básicamente. Y el daño es a nivel molecular, que es lo fuerte. Midieron la salud de la clorofila, de los paneles solares, con sensores ópticos. Y bajo estrés, el trigo perdió un 35% de su clorofila. Se le rompe la maquinaria para captar luz. Eso es. El maíz solo perdió un 18%. Y en la báscula, la biomasa final, el crecimiento real de la planta, el trigo se redujo un 48%. A la mitad, casi. Y esto plantea una pregunta súper importante, una que debería tener a los gobiernos en vela. Ya lo creo. Porque estas cifras no son una curiosidad académica, son el mapa del hambre del futuro. Gran parte de nuestra red alimentaria, el trigo, el arroz, la soja, son plantas T3. Sí. Si las temperaturas medias suben y las sequías se vuelven crónicas, la capacidad de producción se va a reducir a la mitad. Es la receta matemática para el colapso agrícola. Es una bandera roja tremenda para la seguridad alimentaria. Pero claro, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque no podemos prohibir el cultivo del trigo y el arroz por decreto. No, obviamente. No le puedes decir a la humanidad que a partir de mañana, por culpa de una enzima llamada rubisco, solo vamos a comer sorgo y maíz. Las implicaciones socioeconómicas serían devastadoras. Destrozarías sociedades enteras. Así que, buscando opciones, llegué al proyecto RIPE en nuestro dossier de hoy. Y lo que hacen en la Universidad de Illinois suena a, no sé, ingeniería alienígena. Intentan hackear el código fuente de los cultivos. Sí, el proyecto RIPE es interesantísimo. El objetivo no es abandonar los cultivos C3 que son fundamentales en todo el mundo, desde la yuca hasta la soja. El objetivo es mejorarlos. Adaptarlos a la fuerza. Exacto. Su premisa es clara. No podemos cambiar el clima a corto plazo para salvar a estas plantas, así que hay que cambiar a las plantas para que sobrevivan al clima. Pero, a ver, ¿cómo se hackea un campo de arroz genéticamente para solucionar el fallo de la rubisco? ¿Qué hacen en el laboratorio? Pues una de las vías más prometedoras es dotar a las plantas C3 de rasgos C4. Lo llaman el bypass fotorrespiratorio. Un atajo. Un puente metabólico, sí. Como decíamos antes, cuando la rubisco agarra oxígeno, genera un compuesto tóxico, y la planta hace un viaje carísimo por varios orgánulos para reciclarlo. Sí, el modo pánico. Pues los científicos toman genes prestados de otros organismos, bacterias o algas, y los insertan en el cloroplasto del cultivo.
¿Para qué? Para crear una ruta alternativa, una tubería genética directa que recicla ese producto tóxico ahí mismo, in situ, sin gastar tanta energía. Reparan el cortocircuito desde dentro. Usando una analogía tecnológica. Ujú. Es como si tuviéramos ordenadores vitales funcionando con un sistema operativo súper antiguo. ¿Vale? Y les obligamos a ejecutar un programa pesadísimo, que sería la nueva ola de calor. Ujú. El procesador se recalienta intentando ejecutar la fotorrespiración y el sistema se congela. Se cuelga. Exacto. Y en lugar de tirar los ordenadores, la ciencia les inyecta una actualización de software de última generación. Un parche genético para que ejecuten los programas modernos sin sobrecalentarse. Es una buena forma de verlo. Y ojo, que la modernización no se queda solo a nivel bioquímico. Ah, ¿no? No, modifican la arquitectura física de la planta entera. El informe habla de optimizar el índice de área foliar, el dosel. Sí, lo vi en el manual de la Edumer también. Lo importante que es interceptar el 95% de la luz. Porque claro, en un cultivo normal las hojas de arriba tapan a las de abajo, ¿no? Absorben toda la luz en la superficie y las de abajo se quedan en penumbra, muriéndose de hambre casi. Pues los investigadores alteran genéticamente esto. ¿Hacen hojas nuevas? Cambian el ángulo, hacen que las hojas de arriba sean las claras y estén orientadas casi en vertical. Así los rayos del sol penetran profundamente e iluminan los pisos inferiores. Madre mía, es que cambian toda la estructura. Y no solo eso, aceleran la velocidad de respuesta de los estomas para que se abran o cierren al instante cuando pasa una nube o cambia la humedad. Ahorran agua a un ritmo que la evolución natural tardaría milenios en conseguir. Es sobrecogedor. Pasar de la fluorescencia en una placa de Petri a la ingeniería genética a escala masiva. Sirve para sintetizar algo crucial, y es que la diferencia entre una vía C3 y C4 ya no es un dato para un examen de botánica. Es literalmente la línea divisoria entre el colapso agrícola y la resiliencia climática. El futuro de la humanidad depende de mejorar un proceso de nanómetros. Tal cual. Bueno, para ir cerrando, quiero dejar sobre la mesa una idea súper provocativa que saqué del informe de RIPE. Porque alguien podría pensar, a ver, llevamos 100 años bombeando millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿vale? El famoso CO2. Y si el problema de estas plantas es que el oxígeno interfiere con la rubisco, pues más CO2 debería ser un festín para ellas, ¿no? Más alimento y menos errores de la enzima. Es un razonamiento muy lógico. La fertilización carbónica. Y a corto plazo, en entornos controlados, de hecho estimula el crecimiento. Pero claro, aquí está la gran trampa de nuestro planeta. Y es que ese beneficio se anula totalmente por la física atmosférica, Exactamente. porque ese mismo CO2 es el que actúa como manta térmica, eleva las temperaturas. Y cuando hace demasiado calor, como vimos en el experimento, la planta entra en pánico por la deshidratación y cierra los estomas. Cierra las puertas. Cierra a cal y canto. Y si las puertas están cerradas, le da exactamente igual que fuera haya un récord de CO2. La hoja se aísla, agota el poco dióxido que tenía dentro, el oxígeno se acumula y la planta se asfixia. Es una paradoja brutal. El gas que alimenta a estas plantas es exactamente el mismo que calienta el horno climático que las termina matando. Es que te deja pensando. Nos recuerda que en el clima de la Tierra no puedes tocar un solo engranaje sin que toda la maquinaria reaccione. Todo está conectado. Un mecanismo invisible, pero del que depende nuestro próximo plato de comida. Y con esta reflexión final dejamos a nuestra audiencia por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el futuro de nuestra comida. Un placer. Hasta la próxima. Dentro de cada hoja de trigo